amigos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Ingrid Mayorga, estudiante de Finanzas del TEC de Monterrey y estamos aquí con Carlos Fernández para hablar un poco más sobre fondos indexados. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Ingrid, pues muy contento de recibirte a ti y a todos los amigos del TEC de Monterrey. Pues primero, podemos comenzar con lo básico. Claro. ¿Qué son los fondos indexados? Los fondos indexados básicamente son fondos que siguen ciertos índices bursátiles. Los índices bursátiles es lo que nos ayuda a medir cómo va la economía de cierto país. Los fondos indexados es empezar a invertir en un solo fondo que tiene integradas varias empresas. Los más populares y más conocidos son el Dow Jones, que agrupa a las 30 empresas del giro industrial más grandes de Estados Unidos, no del mundo, sino de Estados Unidos, y digamos que es el índice bursátil más antiguo que hay. Después tenemos a Nasdaq, que agrupa a las 100 empresas del ramo tecnológico más importantes del mundo, pero que cotizan en Estados Unidos. Y tenemos el S&P 500, que yo diría que es el más conocido y popular, porque es el que ha dado además como la parte de rendimiento más constante en general. Y estas son básicamente las 500 empresas más grandes del mundo, pero que cotizan en Bolsa de Valores de Estados Unidos. Entonces los fondos indexados es básicamente tener una certeza de que tus inversiones no van a correr mucho riesgo. Por ejemplo, el año pasado la ganancia que tuvieron los inversionistas para Netflix fue enorme. Ganaron un 86%, entonces fue muy alto. Sin embargo, ¿qué pasa si en 5 años toda tu inversión está en Netflix y le pasa como en su momento le pasó a Blockbuster? Pierde toda su rentabilidad, se va a la quiebra y tú como accionista tenías toda tu lana metida ahí y entonces pues te empobreces, ¿no? Porque perdiste todo tu patrimonio porque se fue a una sola empresa. Entonces, estos fondos indexados nos permiten repartir el riesgo entre varias empresas, incluso entre varios sectores, porque a lo mejor si inviertes en el industrial a través del Dow Jones y en el tecnológico a través de Nasdaq y en todos los que existen a través del S&P 500, pues entonces lo más probable es que no pierdas tu dinero porque está repartido ese riesgo, está diversificado, que es una palabra que tú como estudiante de finanzas seguramente ubicas y que de hecho es tan importante este término que en la parte de ética que nos enseñan en la certificación de la MIP, de la figura 3 para poder ser asesor de inversiones bursátiles, viene muy marcado. Siempre recomiéndale a tu cliente que diversifique sus opciones de inversión exactamente. Sí, totalmente. Y creo que te adelantaste un poquito, pero súper bien, porque yo quería preguntarte cuáles son los beneficios de invertir en un fondo indexado. Padrísimo. Pues los beneficios de invertir en un fondo indexado es básicamente que tu riesgo disminuye de forma abismal. Básicamente lo que estás haciendo es diversificar sin tener que meterte a invertirle a una empresa, otra, y estar revisando cómo van todas las empresas. Lo que haces es que te metes a un fondo de estos y ya el fondo solito, cuando tú le metes, por decirte algo, $100, ya el fondo solito reparte de forma ya automática esta inversión que tú tienes. Y bueno, ahora que tenemos la oportunidad de platicar contigo, Ingrid, que estás en el TEC de Monterrey, claro, me gustaría también que tú nos platiques si la gente que está en el TEC de Monterrey, específicamente en la carrera de finanzas, conoce sobre fondos indexados y si incluso ya invierten en algún tipo de instrumento como estos. Claro, pues sí, o sea, dentro de finanzas la mayoría de mis compañeros han invertido, conozco que tienen inversiones sobre todo en renta variable y un cierto porcentaje en renta fija. Sin embargo, en fondos indexados no he escuchado, pero sí creemos mucho en la diversificación, sí se platica bastante. Un profesor hace poco nos comentó que un buen portafolio está compuesto de entre 15 a 20 activos. Entonces es bastante común hablar de la parte bursátil de las finanzas. Qué interesante, porque bueno, al final del día en el TEC de Monterrey, en la parte de finanzas, pues al final del día lo están direccionando para ser quienes van a enseñar a la gente a invertir después, ¿no? Entonces, qué interesante que desde ese momento ya estén ustedes mismos aplicándolo. Bueno, pues yo creo que la parte de los fondos indexados, que es renta variable, es un puente entre la renta fija y la renta variable, porque es una forma de no irte tanto al riesgo, sino de conservar cierta estabilidad en tus inversiones, aunque sí puedes subir y bajar. También tienes oportunidad de a lo mejor ganar un poquito más que en renta fija y también tienes un poco más de exposición o de riesgo que la que tienes en renta fija, ¿no? Entonces, me parece que es un muy buen puente. Qué bueno que en el TEC de Monterrey ya revisen
este tipo de inversiones, ¿no? No sé si en todas las escuelas en el área de finanzas tengan esto, pero lo que dice es que en México no es muy común que la gente de su edad ya esté invirtiendo. Muchas veces un chavo de 18 o 20 años a lo mejor está más preocupado por salirse a enfiestar, por ir con la novia o con el novio, gastarse su dinero en algún viaje. Y no digo que esto esté mal, pero digo que puedes ahorrar o invertir una parte y ya después gastarte con toda la tranquilidad el resto de tu dinero, ¿no? Entonces, qué padre que en el TEC tengan esta filosofía. Totalmente, totalmente. Pues continuando un poquito con el tema, para ti, ¿cómo se selecciona un índice que tú quieras replicar para los fondos indexados? Fíjate que lo más fácil es seleccionar los índices que son comúnmente aceptados y que todos los inversionistas conocen. El inversionista más importante a nivel mundial es Warren Buffett. Y él siempre recomienda mucho, por ejemplo, el S&P 500, ¿no? Pero también recomienda, por ejemplo, Nasdaq, recomienda también Dow Jones, o sea, son, digamos, los índices que son aceptados. Me parece que en el portafolio de Warren Buffett, aunque él tiene sus propios portafolios, siempre recomienda para la gente que no sabe invertir, meterlo a un índice, ¿no? Y lo que más menciona él siempre es el S&P 500. Entonces, yo creo que en esta parte ya depende de cada persona, porque, por ejemplo, si eres alguien que conoce muy bien el ámbito tecnológico y tienes experiencia en eso, pues más o menos puedes entender qué empresas tienen mayor posibilidad de crecer, o si estás en el ámbito industrial, pues puedes ubicar qué cosas consideras que a largo plazo siempre van a ser necesarias y puedes enfocarte en eso. Pero si eres una persona que no conoce, lo más fácil es tratar de invertirle a cada índice de los que están posicionados y de los que la gente que está en el tema de inversiones ubica. Los tres más sólidos yo te diría que son Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq. Y justo hace un momento tras cámaras hablábamos sobre un instrumento de GNP en el que se invierte en varios índices, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Invertir en uno solo o en varios? Yo pienso que siempre invertir en varios te va a ayudar a diversificar más. Recordemos que el Dow Jones ve el tema de industria, Nasdaq ve el tema tecnológico y el S&P 500 agrupa a muchos, ¿no? Históricamente, el que ha dado mejores rendimientos es el S&P 500, justamente porque no depende de una industria. Al no depender de una industria, hace que si se cayó una industria o fue una mala temporada para cierta industria, no te afecte. Entonces, siempre va a ser mejor, mientras más diversifiques, es mejor. Así que depende también mucho de tu perfil de inversionista. Si eres un perfil de inversionista más agresivo o más dinámico, pues a lo mejor te van a parecer muy pequeñas las ganancias que te puede dar el diversificar en todos estos índices. Incluso a lo mejor no te va a convenir meterlo a un índice, vas a querer meterlo a una acción en donde puedas entrar y salir del mercado con mayor rapidez. Sin embargo, si tú eres una persona que no se dedica a inversiones, como la mayoría de las personas que nos ven, lo más saludable es que metas tu lana a estos índices y que dejes que la lana crezca y no te preocupes y sepas que está bien enfocada y bien diversificada. El producto que platicábamos de GNP se llama Capitaliza y no es la única aseguradora que ofrece estos servicios de inversión en fondos indexados. Hay otras aseguradoras como Allianz que también lo ofrecen y hay algunas otras con las que también lo puedes hacer. A mí me gusta mucho el producto de GNP de Capitaliza porque te permite invertir en bolsa de valores sin darte un seguro de vida. Te lo dan de forma simbólica, por así decirlo. Te dan una suma asegurada de 10,000 pesos que básicamente te cuesta como 200 o 300 pesos al año el seguro y realmente toda tu lana se va a la inversión. GNP funge como un broker para que inviertas en la bolsa de valores y lo que hace es que invierte justamente en esos tres índices y eso genera que tú tengas una inversión muy segura. Entra dentro del rango de moderado porque al final del día, como no es renta fija, no podríamos decir que es conservador, pero es muy poco riesgoso porque estás diversificando en un chorro de empresas. Estamos hablando de que si el S&P 500 tiene 500 empresas, Nasdaq 100 y el Dow Jones tiene 30, pues estás hablando de 630 empresas en las que puedes estar diversificando. Entonces, la realidad es que aunque es renta variable, tiene un componente de seguridad muy estable. Totalmente, totalmente. Sí. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre algunos instrumentos seguros que tú manejas de este tipo? Claro. Que se relacionen con los fondos indexados, PPRs tal vez. Correcto. Mira, para la gente que de plano no quiere arriesgar, los PPRs siempre van a ser la mejor opción porque es renta fija y hay algunos PPRs en el mercado como los que maneja Allianz que son de renta variable en fondos indexados y puede subir o puede bajar. Sin embargo, yo recomiendo para un PPR renta fija porque tú no puedes arriesgar ciertas cosas, entre ellas, por ejemplo, yo que soy papá, la educación de mi hija, prefiero meterla en un fondo de renta fija para saber que el dinero va a estar ahí y mi PPR, que es para mi vejez, pues también saber que ese dinero va a estar ahí y además aprovecho los beneficios fiscales que me da un PPR
PPR, que me permite deducirlo de impuestos y recupero entre un 25 y un 30%. Entonces, si ese dinero yo lo reinvierto, probablemente esté rozando el rendimiento que me pueden dar en renta variable, y lo estoy haciendo a través de un instrumento de renta fija. Lo que pasa es que tiene un beneficio fiscal. Entonces es una forma inteligente de invertir tu dinero. Sin embargo, si tú quieres invertir y no tienes hijos y no te interesa mucho la parte de la protección, pues puedes invertirlo en un fondo de renta variable, como este producto que tiene GNP que se llama Capitaliza, en donde son fondos indexados. Inviertes a través de GNP, pero inviertes en la bolsa de valores a través de estos fondos. Tienes cierta seguridad porque al final del día estás distribuyendo tu dinero en muchas empresas, y aunque no te pueden garantizar el fondo porque es justamente renta variable, sí tienes la certeza de que el riesgo es mínimo porque estás invirtiendo en 630 empresas, ¿no? Entonces eso hace que sea una inversión muy valiosa. Tienes todos los beneficios de invertir con una aseguradora. Por ejemplo, uno de los más importantes para mí, que es inembargable. Si el día de mañana tienes algún problema, si el día de mañana algún tema en el banco no funcionó y no pagaste y te quieren embargar, te pueden embargar CETES, te pueden embargar SOFIPOS, te pueden embargar tu casa, pero no pueden tocar el fondo que tienes con la aseguradora. No te pueden embargar tu PPR, no te pueden embargar un seguro educativo, no te pueden embargar esta inversión en fondos indexados porque hay un componente de seguro. Entonces también puedes aprovecharlo, por ejemplo, estos fondos indexados a través del artículo 93 de la ley del ISR son totalmente libres de impuestos siempre y cuando lo retiremos después de los 60 años. Entonces a lo mejor invertiste en fondos indexados y lo retiraste a los 60 años, y a lo mejor, por ejemplo, tengo clientes que son papás ya grandes y que a lo mejor tienen 50 años y tienen hijos de 5 años, y que a los 60 sus hijos van a llegar a los 18 años, pero ellos van a poder cobrar su dinero totalmente libre de impuestos. Entonces lo interesante es ver qué estrategia le puede convenir más a cada persona. Hay gente a la que le conviene a lo mejor más invertir en SOFIPOS, porque a lo mejor tienen inversiones muy chiquitas y no van a rebasar los 200,000 pesos. Entonces van a estar protegidos por el seguro ProSOFIPO, y si pierden su lana, pues la empresa quiebra, cualquier cosa, pues el gobierno les respalda con ese seguro. Sin embargo, si son de repente inversiones más grandes o a más largo plazo, etcétera, pues ya no les va a convenir tanto. Lo interesante es identificar qué perfil tiene cada cliente para poderle recomendar algo que se adecue más. Totalmente. Eso del perfil es algo que vemos mucho para, bueno, cuando nos comenzamos a preparar para el examen de la MIP figura 3, sí. Es algo básico que te lo pide, y es como esencial en una persona que quiere comenzar a asesorar sobre inversiones. Pero comentaste algo sobre los seguros educativos. A mí me interesa mucho y no sé si puedas platicarnos un poquito más. Sí, no sé si tú conozcas a alguien en el TEC de Monterrey que esté ahí gracias a un seguro educativo. Creo que por el momento no, pero puede ser que sí. Ok, yo tengo varios amigos que lograron meter a sus hijos al TEC de Monterrey gracias a este seguro. El seguro educativo básicamente es un producto de renta fija que te garantiza cierto rendimiento, pero que sobre todo está enfocado como una estrategia para blindar la educación de tus hijos. Yo tengo un cliente que es un experto en inversiones, lo admiro muchísimo, tiene la figura 3 y además tiene la figura 5, tiene una fintech y es un crack en el tema de inversiones, y me acaba de contratar un seguro para su hija. Y este cliente es mejor que yo en inversiones, pero por mucho, y tiene mucha más preparación y mucha más capacitación, pero requiere un seguro educativo porque él quiere una estrategia que blinde el futuro de su hija, que es lo más valioso que tiene. Entonces, en el seguro educativo, claro que te dan rendimientos. Si empiezas a los 0 años, te terminan dando un poquito más del doble de lo que metiste, pero la parte interesante no es el rendimiento que te dan, porque nunca se va a poder comparar con cualquier inversión que me digas que sea inversión, con CETES, con fondos indexados, con cualquier otra inversión. Sin embargo, es una estrategia para proteger lo más valioso que tienes como papá, que son tus hijos. Te protege en caso de invalidez, en caso de fallecimiento, y cuando tu hijo o hija llega a los 18 años. Suponiendo que tú contratas un seguro a los 0 años de tu bebé, y cuando llegues a los 10 años de tu bebé vas a terminar de pagar, para que después puedas enfocarte en pagar la secundaria y la preparatoria. Vas a pagar de sus 0 a sus 10 años. Y entonces, al año 2, tú tienes un accidente que te genera invalidez. Ya no puedes seguir trabajando. Entonces, la compañía aseguradora te indemniza con una cantidad, pongamos que son 3 millones, te da 3 millones de pesos para que le hagas frente a esas actividades que vas a requerir porque ya no puedes trabajar. Y cuando tu hijo o hija llega a los 18 años, va a pagarse automáticamente el seguro solito y le van a dar sus 3 millones cuando llega a los 18 años. En un escenario complicadísimo, imagínate que además de que ya te invalidaste al año 2, al año 10 te mueres. Entonces ya te pagaron los 3 millones por invalidez
cuando falleces le dan otros 3 millones a tu familia para que pueda hacer frente a los gastos, y cuando tu hijo o hija llega a los 18 años le vuelven a dar sus 3 millones. Entonces, pase lo que pase, tú ya garantizaste que tu hijo o tu hija va a tener una buena educación. Estos seguros incluso los puedes pagar en una sola aportación, a 5 años, a 10, como el ejemplo que hicimos ahorita, a 15 o de los 0 a los 18 años. Y ya dependerá de ti qué cantidad quieres juntar, y pues dependiendo de la cantidad que puedas aportar, pues vas viendo cuál te conviene más. Pero por ejemplo, una persona que gana mucho dinero, pero que no tiene la vida comprada y no sabe si mañana va a tener la fortuna de poder seguir generando ese dinero, pues tuvo una muy buena racha y dice, bueno, pues a lo mejor de aquí a 5 años lo contrato, ¿no? Algunos de mis clientes están en el ámbito político y tienen incertidumbre cuando hay cambio de gobierno. Entonces lo que hacen es que eligen un plan de pago a 5 años, garantizan la educación de sus hijos y ya después, no importa si les fue bien, mal, más o menos, ya tienen garantizado el bienestar de sus seres queridos, ¿no? Entonces son estas estrategias que muchas veces ya no importa si te dan más rendimiento o menos rendimiento. Si quieres una inversión, céntrate en ver cuál es la que te da mejores rendimientos y es segura, ¿no? Y ve qué tanto riesgo estás dispuesto a asumir. Sí, claro, y discúlpame, ¿Sí? Y es que son estrategias financieras sumamente importantes y a mí la verdad es que me sorprende que en el TEC no se hable mucho de los seguros. O sea, protegerte a cualquier acontecimiento que suceda de improviso en tu vida es sumamente importante, y sí, las finanzas buscan esta protección y estabilidad financiera, pero creo que le hace falta tomar en cuenta la parte de seguros. Fíjate que tenemos en la experiencia que nos han entrevistado varios compañeros tuyos que tienen familiares, incluso hay un podcast que tenemos aquí en el canal en donde el que entrevistó tiene una hermana con el seguro educativo, y yo te puedo decir que de los clientes que nos toca atender, la mayoría tienen como su meta final el TEC de Monterrey, y tenemos una tabla que vamos a poner ahí. De hecho ahorita voy a pedir que en la edición la pongan, pero te dice cuánto cuesta cada universidad y a cuánto se proyecta, y te dice, bueno, en tal año va a costar tanto, porque siempre hay que contemplar la inflación educativa. La inflación educativa siempre va por encima de la inflación que hay en el país. Por ejemplo, está en el 4.5%, lo más probable es que suba a lo mejor al 7, al 8%, entonces esta tabla contempla eso. Sin embargo, es una cultura del ahorro y de la inversión que en México no existe, no solamente en el TEC de Monterrey, en general en México la gente no está acostumbrada a ahorrar e invertir. Entonces muchas veces es más importante comprarle la playerita de marca, que el bebé pues ni siquiera se va a acordar si era Lacoste o si era cualquier otra, que no digo que los vistas mal, pero los puedes decir con buena calidad sin gastar en ciertas cosas. O si tienes para comprarle la playerita Lacoste y también tienes para invertirle a su fondo de educación, pues qué bueno. Pero si nada más tienes para invertir alguna de las dos y tú le compras la playerita Lacoste y no le metes a su fondo educativo, yo creo que como papá te tienes que replantear cuáles son tus prioridades, porque es 1000 veces más importante que tu hijo esté rodeado de gente que tiene una mentalidad de éxito, que esté rodeado de gente que creció en un ambiente en el que a lo mejor parte de los hábitos, la parte de las finanzas, la parte del esfuerzo existen, no porque no existan en otras escuelas, sino porque al final del día vas a contagiarte de la mentalidad que haya. Y en esas entrevistas que hay de cuánto espera ganar un chico del TEC cuando salga de la carrera y cuánto espera sacar un chico de otra escuela que a lo mejor es muy buena, pero que no tienen esa mentalidad, yo creo que a la larga terminan influyendo. El entorno se influye. Dicen que eres la sexta persona de las 5 personas con las que más te juntas, ¿no? Entonces son 5 borrachos, pues tú eres el sexto. Son 5 inversionistas, tú eres el sexto. Claro. Son 5 personas que son muy trabajadoras, tú eres el sexto. Son 5 personas que todo el tiempo andan de vagos y nunca hacen nada por su bienestar, pues vas a ser el sexto, ¿no? Entonces es una forma de garantizar que tus hijos, que es lo que más quieres, puedan estar rodeados de un ambiente más allá de lo académico, mental, emocional, de hábitos, etcétera, de éxito. Totalmente. O sea, en la cultura no existe parte del ahorro, la salud financiera, o simplemente ni siquiera en la educación básica está implementada la educación financiera, lo cual es sumamente importante. O sea, nos pueden enseñar de historia y de todo, pero al final la vida se trata de, o sea, vivimos en una situación muy capitalista en la que se trata de trabajar para obtener dinero, para comprar comida y sobrevivir, ¿no? Y después ahí, si tú dependes o tienes que mantener a personas, pues ¿cómo haces rendir mejor ese dinero, no? ¿Quién te enseña? Nadie. Totalmente realmente nadie. Entonces es muy importante esta parte. Sí, yo creo que en general
Bueno, nosotros participamos de manera muy fuerte con la Fundación SOA Aguayo y justamente uno de los esfuerzos de la Fundación es hacer llegar la información financiera a la gente de todos los estratos sociales, porque no importa si ganas poquito, mucho o más o menos, siempre digo, no importa cuánto ganas, importa qué haces con lo que ganas. Una persona que gana poquito, pero que tiene buenos hábitos financieros, a la larga es probable que tenga una mejor salud financiera que una persona que gana mucho, pero que tiene malos hábitos financieros. Esa persona que gasta mucho, a lo mejor en algún momento de su vida tiene subidas, pero también bajadas. A lo mejor en algún momento tiene un mejor trabajo y después otro peor. En cambio, la persona que todo el tiempo está buscando el buen hábito financiero, que se está preparando, que está buscando cómo mejorar, lo más probable es que a la larga tenga un mejor resultado que la persona que está, digamos, revuelta en sus hábitos financieros, ¿no? Claro, y súper útiles. O sea, realmente la inversión no es solo para la persona que le sobra $1,000,000 de pesos. A nadie nos sobra $1,000,000 de pesos. Simplemente es a la persona que hace ese espacio y quiere obtener esa liquidez. O sea, en el TEC de Monterrey, bueno, yo he escuchado comentarios sobre amigos que dicen, no, sí, yo invierto. No, ¿cuál es tu objetivo de inversión? Liquidez. Es simplemente aprovechar ese porcentaje de crecimiento de una acción y obtener ese rendimiento, utilizarlo en el corto plazo y simplemente, ¿no? Pero pues tenemos 20 años, hay que pensar más allá, más a futuro. Oye, y una pregunta, ¿en qué tipo de instrumentos invierten en el TEC de Monterrey? O sea, por ejemplo, hablábamos de SOFIPOS, de CETES, que son renta fija, y pues también hay renta variable, además de los fondos indexados, invertir directamente en alguna empresa. Claro. Pero ¿qué porcentaje de la cartera o del portafolio de un alumno del TEC de Monterrey lo tiene en cada instrumento? Pues de manera personal, o sea, sin generalizar, yo invertí hace poco, digamos que el 40% del portafolio en Nvidia, en renta variable, y el 60% CETES, renta fija. Buenísimo. O sea, realmente mi portafolio no es tan diversificado, no llego a mis 15 activos, pero vamos comenzando. Pero igual fue por liquidez en la parte de Nvidia. No, pero está excelente porque al final del día tu 60% ya está garantizado en la renta fija de CETES y entonces con el otro 40%, como además eres muy joven, tienes oportunidad de arriesgarte y de ganar mucho o también de perder. Pero al final del día, si llegas a perder, tienes allí todavía un 60% con el que puedes volver a jugar y puedes levantarte, ¿no? Entonces, y además sin contar que tu activo más importante siempre va a ser tu tiempo. Entonces tú todavía puedes seguir trabajando y generando dinero, ¿no? Cosa diferente a lo que yo le recomendaría o le diría a una persona que tiene el mismo portafolio que tú, pero que tiene 55 años, ¿no? Y que a lo mejor no tiene nada para su retiro. Yo le diría, oye, tú ya lo que tienes que hacer ya no es ver en dónde ganas más, es en dónde puedes no perder y garantizar que por lo menos no te mueras de hambre, ¿no? Claro. Pero en tu caso que estás en tus 20, me parece fantástico que tengas un 60% en renta fija, porque muchos chavitos a lo mejor se podrían volver locos y decir, oye, no, pues es que le voy a meter el 100% en Nvidia, ¿no? Y a lo mejor le voy a meter, si no el 100% en Nvidia, por lo menos el 80% y el 10% a Netflix y el otro 10% a Facebook o bueno, ahora Meta, ¿no? Bitcoin tal vez. Entonces, me parece excelente que tengas el portafolio de esa forma. Totalmente. Y bueno, Carlos, ¿hacia dónde crees que va el futuro de las inversiones en los fondos indexados? Yo pienso que el futuro, no nada más de las inversiones, sino el futuro del dinero en general, va hacia las criptomonedas. Yo creo que es algo inevitable. Si tú ves la historia del dinero y ves cómo empieza con el trueque y después empiezan a ocupar ciertos instrumentos de intercambio y después se aparecen las monedas y así te vas recorriendo, yo creo que así nos va a tocar ver el efectivo y el dinero en papel y los bancos en un futuro. Sin embargo, mucha gente invierte en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda pensando que sí o sí se va a hacer rico y que sí o sí va a tener una rentabilidad muy alta con estas criptomonedas. La realidad es que en la mayoría de los casos, los que no son expertos e invierten en esto terminan perdiendo su dinero. Y quiero que ubiquemos más o menos que así como el internet hoy en día es común para todos, en los años 90 apenas había algunas compañías que empezaban a sobresalir y que empezaban a compartirnos toda esta gama de oportunidades que había a través del internet. El riesgo hoy en día con las criptomonedas es que todavía no sabemos hacia dónde va realmente. Así como hoy en día todo el mundo ve a Bitcoin como el rey que casi nada lo puede destruir, el día de mañana se pueden poner de acuerdo todos los presidentes de la Unión Europea, primeros ministros y con sus aliados, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, y sacar una nueva criptomoneda y Bitcoin pierde todo su valor. Y alguien que tenga
todo su dinero invertido en Bitcoin se vuelve pobre de la noche a la mañana, porque todavía es muy pronto como para decir si una moneda o una criptomoneda va a tener esta relevancia. Los que la pegaron en el principio y cuando Bitcoin salió, la compraron y se hicieron millonarios y ya sacaron su lana y ya tienen diversificado en seguros, ya tienen diversificado en bolsa y demás, y otra parte la dejaron en Bitcoin, excelente, y les tocó esa buena suerte y esa buena fortuna. Personalmente creo que es muy probable que se cree una nueva moneda, porque hoy en día Bitcoin tiene inversionistas de todo el mundo y las principales potencias no les va a interesar que la gente de otras partes del mundo se enriquezca. Yo personalmente creo que va a llegar un punto en el que salga una nueva criptomoneda que predomine, porque así lo van a decidir las principales potencias, y que sea con la que se empiece a jugar desde cero. Y la realidad es que la economía y los sistemas financieros del mundo no son tan básicos como un volado. Entonces, yo no digo que no inviertan en criptomonedas, yo creo que es muy bueno y muy sano invertir en criptomonedas, pero entendiendo el nivel de riesgo y entendiendo que no puedes poner todo tu patrimonio en esos instrumentos hasta que no estén las reglas del juego más claras. Claro, claro, eso es una parte bonita de los mercados financieros, la versatilidad. O sea, y es la esencia de las ganancias de las inversiones, ¿no? De mercados financieros. 100%. Bueno, pero sin más que decir, te agradezco mucho tu tiempo, Carlos. Muchas gracias por esta información. Es muy valioso y podemos aprender mucho desde este tipo de videos. La verdad, es información muy valiosa. Muchas gracias a ti, Ingrid, y un saludo a los amigos del TEC de Monterrey. Bye.